38, seguimos nosotros en la mañana aquí de nuestro rotativo 5D con las informaciones. El equipo que de a poco también se va sumando a la tarea de esta jornada del jueves 21 de abril del año 2022. Ya el cielo se ha abierto, hace una hora parecía de noche, pero todavía hay anuncio de precipitaciones, así que tener en cuenta también eso en su agenda del día. Esta mañana estamos en comunicación también con el viceministro de Tributación, como siempre muy gentil él en atendernos y poder compartir algunas informaciones también con el mismo. Don Oscar Orué, ¿cómo está? Buen día. Buen día, Juan Pablo. Buen día para toda la teleaudiencia de 5 días. Un placer poder conversar contigo. Espero que Bueno, tengan. gracias, viceministro. Quiero dos cuestiones también abordar un poco, aparte de otros temas también, pero puntualmente, uno es esta información que nos dio a conocer, se proyectan también alcanzar los 2 billones de guaraníes en el mes de abril. Estamos atravesando un año que inicialmente se esperaba que iba a ser un año bueno, pero parece que la coyuntura de la guerra en Rusia, la situación también de la salida post-COVID y todo lo que es, en cierta manera, volver a hacer andar la máquina. ¿Cómo está la recaudación, viceministro? Bueno, la recaudación está recuperándose en el sentido de que febrero fue un mes donde tuvimos un empate técnico. Tanto marzo como este mes de abril vamos a tener superávit. Marzo tuvimos un 16% de mejora y este abril estamos estimando un 5%. Puede ser menos, pero lo importante es que llegamos a los 2 billones de guaraníes. Hay que recordar que abril de 2021 había sido récord a nivel histórico. Nunca se había recaudado 1.8 billones en años anteriores, ¿verdad? Abril del 2021. Hay que recordar también de que después de la pandemia algunas empresas tuvieron problemas, pero creo que gran parte del aporte se debe principalmente a la reforma tributaria y a los controles que hace la administración. En ese sentido, nuestra estimación es llegar a hoy, ya estamos llegando a 1.9 billones en este mes de abril, ¿verdad? Y tenemos todavía dos vencimientos, el vencimiento del 23 y el vencimiento del 25. Entonces ahí es donde nos anima un poco a decir que vamos a superar o vamos a llegar a los 2 billones de guaraníes. Así que bastante bien en términos generales, estamos ya casi llegando a 5.6 billones en estos 4 meses. ¿Eso se traduce en qué, viceministro? Principalmente, porque uno mira estos números que usted nos aporta y uno piensa de que eso va a existir en la posibilidad de un mejor fondeo también para las políticas públicas que lleva el Estado. Veíamos, y esto pongo como un ejemplo, una información desde el Hospital de Clínica que estaban ajustando sus aranceles, por ejemplo, ¿no? Pongo como ejemplo nada más esto, viceministro. Tenemos más recaudación, pero todavía un manejo de esos recursos deficitarios. Juan Pablo, es que tanto el año 2021 como este 2022 tenemos déficit ya en lo que es el presupuesto general de la nación. Estamos hablando de que establecimos, a consecuencia de la pandemia, un cronograma de reducción de ese déficit en 4 años, para llegar nuevamente al 1,5% que establece la ley de responsabilidad fiscal. Es así como que este año, con esta ayuda, con esta mejora de recaudación, vamos a ir reduciendo ese déficit. O sea, de que existe déficit, eso es claro, no hay nada que dar con eso. O sea, no es que porque tenemos mayor recaudación ese déficit deja de existir, ¿verdad? Tenemos que esperar a ver en el nivel solamente tributario no vamos a poder equiparar ese déficit porque el monto es del 3% en relación al PIB, entonces es realmente alto, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir viendo algunas alternativas, tanto el aumento de la recaudación como la reducción y el mejoramiento del gasto público. Me Entonces, imagino que le ha de sentir un poco un agridulce, ¿no? Un poco contento por estos números de recaudación, pero a la vez también ese sabor agrio de que a veces todos esos recursos no se administran como se deberían administrar. Y a veces calzar cuestiones que anteriormente, como nos estaba diciendo, hay que calzar.
Correcto. Sí, definitivamente el que da la cara para el recaudo de tributos siempre no es el más querido, ¿verdad? Entonces, evidentemente, lo primero que te dicen es justamente el nivel de gasto público. Entonces, no es sencilla la tarea, Juan Pablo, pero lo estamos tratando de administrar de la manera más responsable y más comprometida posible. Y en ese sentido, lo de la responsabilidad también me lleva a consultarle. ¿Trabajan todo también con un sistema de facilidades para el contribuyente, incentivos también para que se pongan al día? Como usted suele decir también, y lo repetimos siempre todos, no da gusto pagarle al fisco. Asimismo, nosotros hay que recordar que con la ley 6.380 se estableció un sistema de simplificación y modernización del sistema tributario. En la simplificación establecimos no solamente impuestos más baratos y más sencillos, sino también facilidades de pago. Hoy, a través del sistema, uno puede fraccionar sus impuestos pagando un anticipo o una entrega del 20%, puede fraccionar hasta 12 cuotas. En caso que tenga más inconvenientes y quiera aumentar ese fraccionamiento, tiene que hacer una solicitud por expediente y ahí se va a analizar la situación de riesgo del contribuyente y se le va a otorgar mayores plazos para poder fraccionar su deuda. Estamos teniendo también, hay que recordar que la reducción de impuestos se mantiene hasta junio. Estamos hablando del sector gastronomía, eventos, turismo, hotelería. Estamos hablando también del régimen de turismo propiamente al 1% del IVA. Estamos hablando de el selectivo para diferentes productos, tanto las naftas siguen y los combustibles en general siguen con reducción todo este mes de abril y también perfumes y bebidas alcohólicas. O sea, para la gente que te pregunta, porque ve que en otro país hubo reducción de impuestos, hay que contarles que nosotros hicimos primero eso que la mayoría de los países. Inclusive Paraguay fue el primer país a nivel mundial que redujo sus impuestos en el selectivo al combustible ya en febrero, antes inclusive de que exista la invasión de Rusia a Ucrania, ¿verdad? Donde ahí se comenzaron a disparar nuevamente los precios, pero ya venían unos precios altos todo ese mes de fin de enero y principios de febrero. Y veremos cómo continúa también este tema, que me imagino también van a operativizar todo un nivel de control, porque no va a faltar algún avivado que posterior a estas fechas límites continúen con esa idea de querer mantener estos beneficios que ustedes estaban dando, que bueno, se aplicaban en época de pandemia, pero ya estamos volviendo también a una suerte de normalidad. Viceministro, en otro ámbito de cosas, esperemos que lleguemos a este número de los 2 billones y que se administren bien estos fondos. Lo que sí me gustaría un poco una actualización y una situación con relación al tema del combustible. Le decía fuera de micrófono, esta mañana hablábamos más temprano con el diputado Sebastián García, estaban hablando de un proyecto tipo Pitibó Combustible y decía en cierta manera que el Ejecutivo no está haciendo mucho y están más dedicados en campaña electoral. ¿Qué opinión le merece? Evidentemente desconoce de lo que está haciendo el Ejecutivo. Hay que recordar que nosotros hemos informado, el día de ayer justamente Petropar ha lanzado la tarjeta Oicoité, que es una tarjeta en la cual cualquier camionero, transportista, Uber, que se dedique a esa actividad de transporte propiamente, ya sea transporte terrestre de carga como transporte de pasajeros, puede inscribirse y puede tener un descuento de 400 guaraníes por litro. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta, Juan Pablo, ¿verdad? O sea, evidentemente desconoce el diputado lo que el gobierno está trabajando y está haciendo respecto a esto. Hemos tenido innumerables reuniones con el sector de camioneros hasta que vino la extorsión que todos sabemos que sucedió, ¿verdad? Con el ministro del Interior, ¿verdad? Entonces, en ese momento se cortó la comunicación, pero nuevamente se renovaron, ya hay nuevos líderes de este sector con el cual se está trabajando y que ya se acordó esta medida de la tarjeta de Coité de Petropar. Entonces, es una medida que los camioneros, muchos de ellos aceptaron, como también choferes de diferentes plataformas también aceptaron esta tarjeta. Entonces, es una medida que está de alguna manera atenuando toda esta situación del combustible que no podemos intervenir de forma, de hecho,
salió la ley Petropar, después 15 días después se derogó, ¿verdad? O sea, estamos ante una incertidumbre, una situación bastante peculiar porque no manejamos la situación externa, ¿verdad? De la guerra y también del aumento de este tipo de productos a consecuencia de la situación mundial. ¿Hasta cuándo se esto, viceministro, este plan y este proyecto que se lanzó ayer? Hay un tiempo límite, porque desde el momento que Petropar deja de transferir recursos al Ministerio de Hacienda en conceptos de aportes intergubernamentales, ellos tienen mayor posibilidad de poder reducir el precio. Y eso significa que no hay un subsidio propiamente porque Petropar no está operando por debajo de su costo, ¿verdad? Hay que recordar que por ley de presupuesto, Petropar tenía que transferir periódicamente recursos en concepto de estos aportes al Tesoro Nacional y eso es lo que el gobierno decidió que no se transfiera. Es una decisión del presidente de la República de que eso ya no se transfiera de tal manera que Petropar siga siendo un competidor directo con el sector privado y de esa manera poder indirectamente regular los precios. Y en otro orden de cosas, y con esto agradezco mucho tiempo, viceministro, el tema del aplazamiento de la ley del régimen de frontera. ¿Cómo se debe entender este tema? Al final parece que llegaron a un cuarto intermedio las posiciones también sobre este tema, pero que hace falta esta ley, ¿no? No. Nosotros el día de ayer justamente me comuniqué con algunos senadores manifestándoles la preocupación que tenemos desde el Poder Ejecutivo y nosotros pedimos el rechazo del proyecto de ley. Ellos entiendo que van a postergar sine die el tratamiento, pero en principio no hay ningún acuerdo ni tampoco un término medio porque desde el momento de que hay exoneración de impuestos en 3 o en 4 impuestos, donde es cero la tasa, es inviable desde todo punto de vista, Juan Pablo. El tema de los aranceles también se estaría violando tratados del Mercosur. A nivel internacional, Paraguay podría ser considerado como un país de baja o nula tributación en caso de que se apruebe este convenio, teniendo en cuenta los convenios que tiene Paraguay es parte del foro global de la OCDE. Entonces, creemos que no va a ser ningún poco viable este proyecto. De hecho, el Poder Ejecutivo, en caso de que se apruebe, va a vetar, ¿verdad? Pero entiendo de que ellos también están manejando esa información. Y bueno, creo que la gente, los diputados y senadores, en este caso los senadores, están entendiendo de que esto no va a traer ningún beneficio al país. Al contrario, va a perjudicar de forma muy importante. ¿Cuál fue el espíritu de generar este proyecto de ley? Y entendemos de que los sectores de Ciudad del Este principalmente, en gremios de Ciudad del Este, están bastante golpeados por la situación tanto de Argentina como de Brasil, por la devaluación de su moneda. Entonces nosotros siempre les explicábamos de que eso no pasa por una cuestión de reducir impuestos o eliminar impuestos. En realidad ni siquiera es reducir, ¿verdad? Porque ellos quieren eliminar directamente. Entonces, por ese lado no vamos a solucionar. Paraguay sigue siendo un país de bajos impuestos y de pocos impuestos, ¿verdad? Entonces, deberíamos trabajar en ingresos para fiscales, por ejemplo, aduana, algunos ingresos o algunas entidades que cobran tasas especiales. Ahí deberíamos ver si es que eso se podría disminuir eventualmente. Pero por el lado de los impuestos no es la solución y eso le manifestamos a los senadores y entiendo de que ellos comprendieron la situación y también dimensionan que eso puede traer un perjuicio muy grande al país. Viceministro, como siempre, un gusto. Muchas gracias, Juan Pablo. Esperemos que sigamos conversando y hablemos un poco de lo tributario y la economía en general. Así es que agradecido y también que tengan un buen resto de jornada. Don Owe, viceministro de Tributación, con nosotros aquí en la mañana de Rotativo 5D. Hacemos una pausa, enseguida estamos con más informaciones. A todos nos cuesta ganar el dinero. Por eso entendemos el valor de cuidarlo. Hoy más que nunca, creemos que es fundamental elegir las cosas que nos gusta hacer.
Y para poder hacer siempre un poco más, hay algo que es muy importante: el ahorro. El ahorro es pagar menos cuando podés hacerlo. Es aprovechar descuentos y promociones para que siempre puedas hacer lo que querés hacer. Porque la vida es hoy y también mañana. Vení a Sudameris. Disfruta todos los beneficios que tenemos para vos y convertite en un artista del ahorro. Sudameris, todo un banco.